a la presidencia del Poder Judicial, un largo recorrido en el Poder Judicial y en cargos pues importantes todos ellos. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Está siendo esta una contienda interesante porque por primera vez de alguna manera trascienden más las ideas y los puntos de vista de los candidatos. Incluso este conversatorio que hubo en el Colegio de Abogados también ha sido de gran utilidad. En su caso, en realidad, hay un tema que es quizá el más concreto y que demostraría hasta qué punto la OCMA ha podido trabajar con eficiencia, que es el que se refiere a la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. Tema pues que es tremendo y que en efecto no solamente es una generalidad, sino que tiene que ver con casos específicos, que creo que es otra de las ventajas que usted tiene, porque ha estado precisamente pues al pie del cañón en cada sitio, y entonces tiene usted un registro, digamos, interesante. Cuéntenos un poco eso. Es decir, muchas gracias. ¿Qué es lo que hasta el momento se ha venido haciendo y cómo se puede continuar en limpiar del lastre inmoral, corruptor en el Poder Judicial? Bueno, muchas gracias. Desde el puesto que he ejercido en la OCMA, como jefe de la OCMA, he podido percatarme de varios problemas directamente en el sitio donde ocurren. Para comenzar, hay un problema general que es de tipo organizacional. Necesitamos una cuota grande de gerencia, de organización, de planificación del Poder Judicial para mejorar el servicio. Y eso es a nivel central. ¿Cómo será entonces en los organismos? Se replican regionales? Estos problemas, y estos problemas se replican en cada distrito judicial. Se necesita planificar a 5, 6, 7 años, y no que cada presidente venga con un plan bajo el brazo a tratar de reformar el Poder Judicial en 2 años. Claro que estrictamente ya hay un plan de 2008, 2009, 2018. Espero que esto se respete, se cumpla, pero ese plan debe ir aderezado con indicadores de gestión, con plazos de cumplimiento, todo destinado a mejorar el servicio, porque el Poder Judicial es un servicio como otro servicio, pero muy importante, esencial y social además. Entonces necesitamos aplicar gerencia, aplicar ingeniería, porque el aspecto jurisdiccional, hay un dominio efectivo de los jueces, están mejor preparados que años A, y los jueces vienen ya seleccionados previamente, entonces hay una mejora en ese aspecto. Y en cuanto a la corrupción, que también es un gran problema que he podido ver de primera mano, esto se da por varias razones, no es una sola. Para comenzar, tenemos como telón de fondo el retardo general en los procedimientos. Es decir, el ciudadano ingresa al Poder Judicial con temor, porque entra a un túnel que no se sabe dónde va a terminar, porque hay incertidumbre. Con temor y con fatalismo. Con fatalismo. Esto va a durar. Así es. ¿Cuánto tiempo va a estar en ese túnel y qué resultado va a obtener? Es decir, incertidumbre y tiempo. El tiempo actualmente es un elemento valioso que la gente lo aprecia más que hace 50 años atrás, donde los juicios eran de 30 años y no pasaba nada. Ahora no es así. Entonces, todo esto tiene que ver con la corrupción. A más retardo, más corrupción. A más retardo, más engrase, entre comillas, o más aceitada para que caminen los procesos. Entonces, si nosotros tratamos el retardo y lo simplificamos a través de simplificación de procedimientos y otras medidas que existen, como son las cargas, la predictibilidad de las resoluciones, las casaciones, todo esto se tiene que reducirse las cargas y racionalizarse. Y además, lo más importante, plazos para resolver con indicadores y producción por juez. Si nosotros tenemos o aplicamos medidas que podemos medir la producción de un juez, podemos aplicar directrices y podemos controlar que las resoluciones sean atendidas rápidamente. Ese es el tema. Bueno, en realidad la jefatura de la OCMA
es un trampolín formidable para la presidencia de la Corte Suprema si es que se actúa como aparentemente lo ha hecho el doctor Enrique Mendoza Ramírez. Para mí un síntoma de que efectivamente la cosa funcionaba han sido los documentos que en cada sitio donde ha actuado la OCMA, diciendo aquí la cosa está marchando mal, eran artículos y avisos, pero casi a toda página, diciendo no, o sea, se entromete, que no hay derecho, que no sé qué. Ya eso nomás te decía, uy, aquí está. Pero aquí yo tengo un resumen de lo que ha hecho la OCMA en los últimos años. Mano dura contra actos de corrupción. 3.000 sanciones a magistrados y auxiliares de justicia. Satisfacción en tiempo de espera, 10 minutos, el tiempo máximo que el usuario tiene que esperar para ser atendido, en el 98% de los casos. 15 minutos del tiempo máximo para que los usuarios reciban una respuesta. Esto parece, viniendo del Poder Judicial, un cuento de hadas, pero está sustentado en hechos. Por eso, Guido, si fuéramos los ciudadanos quienes votáramos, seguramente sería un trampolín, como tú señalas. Pero también hay sus reveses, ¿no? La OCMA no debe ser la más simpática, ni popular, ni la chica del año, ¿no es cierto?, en el Poder Judicial. Esperemos que sí, entre los 18 miembros de la Corte Suprema que van a elegir a su próximo presidente, y no presumamos que haya ahí, en fin, preocupación por esta actividad de limpieza. Pero podríamos seguir enumerando datos. 71% se redujo la indebida concesión de beneficios penitenciarios, algo que estamos comentando en los últimos días. No, y por último, es autónomo el INPE. 66% disminuyó la importación de vehículos usados, gracias a acciones del Poder Judicial. Felicitaciones por este tipo de resultados, doctor Mendoza, pero quizá, y ese es el revés de la medalla, no queremos que se vaya usted de la OCMA, quédese ahí nomás para que vaya a la presidencia. Bueno, la verdad es que la OCMA debería ir reduciéndose. Lo utópico sería que la OCMA dentro de unos años ya no tenga mucho trabajo. Esa es la idea. Porque no se trata de perfeccionar el organismo de control, sino que no hayan tantas irregularidades. Así es, en efecto. Y el control se puede efectuar además en los diversos momentos e instancias, ¿no? Así es. Como ocurre en otros países en que las intervenciones del organismo disciplinario es rara. Es rara la intervención. Y en donde el público también puede intervenir. Así es. Puede ir calificando. Bueno, las facilidades para que reclame la ciudadanía se han triplicado, las hemos triplicado, hemos tecnificado todo esto, al punto que nos han dado, hemos obtenido un ISO 9000 2008, sí, que es el primer ISO que obtiene el Poder Judicial, dicho sea de paso, ¿no? Bueno, pero sí, el tema es que hay problemas de estructura procesal, y también hay problemas salariales que han ocupado las planas en estos últimos días, y todo esto tiene que ser regulado y planificado. Por ejemplo, los asuntos salariales deben ir de la mano con bonificaciones por productividad, una meritocracia de por medio, y de esa manera se van mejorando los Pero salarios. También estamos vislumbrando conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El tema justamente de la resolución del INPE que hemos comentado hace unos minutos, ¿no hay un conflicto con la majestad del Poder Judicial, con las decisiones del Poder Judicial que tienen que ser respetadas? ¿Usted cómo ve ese tema? Bueno, yo quisiera estudiar un poco más el tema, porque no me gusta pronunciarme sin estar bien empapado del asunto, ¿no? Pero me gustaría verlo, y yo como jefe de la OCMA intervendré si tengo que hacerlo sobre este particular, ¿no? Pero usted ha tocado pues un punto que en realidad no es de ahora. El Poder Judicial nació en conflicto con el Ejecutivo, por así decirlo. O sea, en realidad el equilibrio de poderes jamás se ha dado. Y siempre el más complicado ha sido precisamente el del Poder Judicial, que en el fondo parece supeditado, tanto en lo que se refiere a presupuestos como a normas, en fin, al Ejecutivo o al Legislativo. Pero de todo lo que usted ha planteado, que es sumamente interesante, la pregunta de oro es, efectivamente, ¿cuánto puede realizar usted en su gestión, que son solamente 2 años? Y dejar establecidas, en fin, estas normas para poder tener una planificación a mediano plazo realista. Eso por un lado, o sea, el tema del tiempo. En segundo lugar, el tema de los colaboradores. ¿Quiénes son los que pueden ayudar y participar en un trabajo de este tipo?
en las diversas instancias. Ayer hablábamos con otro candidato, en fin, antes de ayer, y le planteamos a la inversa, es decir, no solamente son los jueces supremos y superiores, sino también tenemos que pensar en el juez de paz, etcétera. Todo eso se ha intentado, es decir, que la justicia emerja desde abajo y tenga entonces mayor flexibilidad. En fin, ¿por dónde comenzar? ¿Cuáles serían 2 o 3 de las prioridades en este terreno lleno de expectativas? Bueno, cuando hay planes a largo plazo, los presidentes pueden ser hasta de 1 año, siempre y cuando cumplan el plan. Porque el presidente un presidente con 2 años, o con 3, o con 4, no va a cambiar el Poder Judicial. Es un proceso. Sin embargo, ¿qué es lo que usted haría? En primer lugar, yo aprovecharía a la gente capaz que existe en el Poder Judicial, que tiene experiencia, tiene una experiencia acumulada. Eso no lo desperdiciaría de ninguna manera. Una vez conformado ese equipo, lo primero que hago es oficina para establecer indicadores de producción, cumplimiento de plazos, productividad de jueces y de auxiliares de justicia. Bueno, pero eso fue lo que al final produjo el debate de San Martín Castilla. O sea, porque en el fondo el planteamiento del ministro de Economía fue ese, de decir, vamos aumentando el presupuesto, pero midiendo resultados. ¿Cómo se mide, Raúl, perdón la interrupción, la productividad de los jueces? ¿Cómo es posible medir por cuántas resoluciones se emite? Claro, es perfectamente medible. Lo que no se puede medir no se puede dirigir, para comenzar, ¿no? Pues si no podemos dejarlo al libre albedrío de cada uno. Incluso hay leyes laborales que nos indican, porque hay una ley de Parkinson que dice que cuando usted deja libre a un operador, un trabajador, puede ocupar el año o 2 o 5 años, ya no cumple plazos. Tiene que haber plazos y cumplimientos. Entonces sí se pueden medir los plazos. Y cada juez tiene un rango o un estándar de producción de acuerdo a su especialidad. Un laboralista, por ejemplo, produce más que un civilista, porque son los casos tienen más antecedentes para resolver con mayor facilidad. Lo mismo un penalista, y cada uno tiene su estándar de producción, cada uno tiene su estándar y además tiene sus pesos y contrapesos, porque si está en provincias donde no tiene acceso a una serie de informaciones, entonces quizás tenga más dificultades, o de repente tiene una computadora que no tiene acceso al servicio de información de leyes que cada juez tiene acá en Lima. Entonces hay pesos o probablemente no tenga la cantidad de funcionarios que lo ayuden a obtener un buen resultado. De manera, pero que se puede medir, se mide. Es más, ya tenemos un estudio para medir producción de jueces. Y eso sería una cuestión necesarísima para que un Poder Judicial dé un servicio eficiente. Y el litigante pueda tener su sentencia rápidamente. Un buen ejemplo, le digo, es los juzgados comerciales, que también por falta de indicadores ya van dilatando y ampliando sus plazos, que comenzaron con muy buen augurio. ¿Por qué? Los plazos en los juzgados comerciales comenzaron a 1 año o 2 meses, resolvían ya un juicio. Ahora ya se extendieron un poco más, y así sucesivamente cuando no hay indicadores de producción. Es lo primero que yo pondría, una oficina a aplicar indicadores a nivel nacional. Eso es. Bueno, muy bien, muy interesante, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros y suerte en este proceso eleccionario. Muchas gracias. Que, como dice Cayetana, es de un grupo pequeño, sí, pero selecto. Selecto. Muchas gracias.